Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Crecí escuchando las historias de camioneros que contaba mi papá, Víctor, quien pasa la mayor parte de su vida en la carretera desde hace más de 20 años. Para él, transportar cargas de un lugar a otro del país no es solo un trabajo, es lo que realmente lo define. Cuando era niño me despertaba de madrugada y espiaba por la rendija de la cortina, viéndolo salir de casa sosteniendo su taza de café amargo. Pasaron muchos años hasta que yo, Gustavo, tuviera la oportunidad de acompañar a mi papá en uno de sus viajes. Jamás imaginé que, en esa primera vez, ocurriría algo que transformaría por completo la forma en que veía las carreteras mexicanas. La oportunidad se presentó a finales de año, justo cuando terminaron las clases. Mi papá me invitó a ir desde la Ciudad de México hasta Veracruz. La idea era llevar una carga de piezas de autos y luego regresar con frutas típicas de la región. Yo estaba emocionado, soñando con vivir al fin el día a día en la cabina, ver los paisajes pasar y detenernos en las gasolineras de la orilla de la carretera para comer tacos. Durante los primeros días, todo transcurrió sin problemas. La carretera federal 150D estaba muy transitada. Hacíamos paradas tranquilas y yo aprovechaba cada instante al lado de mi papá. Lo observaba hablando por radio con otros conductores acerca del precio del combustible y de las famosas zonas de alto riesgo, tramos donde los robos y accidentes son frecuentes. Él siempre mostraba confianza, con las manos firmes en el volante y la mirada atenta al retrovisor. La tercera noche, ya cerca de Puebla, tomamos un tramo más solitario. El tráfico disminuyó bastante y el cansancio me venció. Mi papá insistió en que me echara una siesta en el asiento de al lado. Me quedé dormido, pero me desperté de repente sin entender por qué. Me mantuve en silencio, tratando de orientarme, hasta que noté un aire extraño, más pesado. Sentí que el camión avanzaba más despacio, aunque el motor seguía fuerte. Miré a mi papá. Él seguía concentrado en la carretera vacía, pero noté que apretaba el volante con más fuerza de lo normal, como si estuviera nervioso. Fue entonces cuando vi algo en el espejo lateral, una forma rápida e indefinida como si alguien estuviera colgado de la carrocería. Por un segundo, pensé que solo era un reflejo. Traté de convencerme de que era mi imaginación, todavía aturdida por el sueño, pero un escalofrío me recorrió. «Papá, ¿te diste cuenta de eso?», pregunté con la voz algo insegura. Él siguió mirando el camino, soltó un suspiro y respondió: «Sí lo vi, pero tranquilo, hijo. Puede que sea un reflejo o alguna sombra. Pronto pararemos en una gasolinera». Noté que su voz tembló ligeramente, algo poco habitual en él. Pasó casi una hora hasta que vimos el anuncio de una gasolinera. El lugar era sencillo: 2 bombas, una pequeña tienda de conveniencia y un gran patio de tierra apisonada con algunos camiones estacionados. Un perro flaco, de pelaje oscuro, rondaba cerca de la zona de lavado. En cuanto nos detuvimos, un muchacho llamado Ronnie, no parecía tener ni 18 años, se acercó a hablarnos. Saludó a mi papá, pero se quedó mirándolo fijamente, como si notara algo extraño de inmediato. Antes de bajar, el perro comenzó a ladrar de la nada, como desesperado. Al principio pensé que era la típica costumbre de los perros de gasolinera, pero Ronnie palideció. «Será mejor que no se queden mucho tiempo aquí», murmuró, lanzando una mirada preocupada hacia la carrocería. Mi papá frunció el ceño sin entender. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó tratando de mantener la calma. «¿Ya se subió ahí?». El muchacho tragó saliva. «Solo sigan adelante, don Víctor. Si se detienen, puede ser peor». Parecía genuinamente asustado. El perro, en ese momento, ya corría hacia el otro lado, con la cola entre las patas. Sentí un escalofrío y me aferré al respaldo del asiento. Noté que mi papá miró el indicador de combustible antes de tomar la decisión. Frunció el ceño,
revisó si teníamos suficiente diésel para llegar a la siguiente ciudad y encendió el motor de nuevo. «Aún tenemos combustible para recorrer un buen tramo, hijo. No me arriesgaré a quedarme aquí después de escuchar eso», susurró, casi como si hablara consigo mismo. El resto de la noche pasó en silencio. Yo intentaba dormitar, pero cada sonido del camión me hacía saltar. No podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba allí, acompañándonos. En cierto momento volví a asomarme por el retrovisor, pero todo lo que vi fue oscuridad total. Tal vez era aún peor no ver nada. Me di cuenta de que mi papá respiraba con fuerza y se limpiaba el sudor de la frente de vez en cuando, lo que me ponía más tenso. Llegamos a un almacén en las afueras de Veracruz en las primeras horas de la mañana. El sol empezaba a asomar, iluminando el patio de descarga. En cuanto bajamos, mi papá fue directo a la parte trasera del camión. Lo seguí con el corazón oprimido, rezando para que todo hubiera sido solo producto de mi imaginación. Pero nos topamos con marcas oscuras en el costado, como si fueran hollín o ceniza. Parecían huellas de manos, de dedos, esparcidas en una fina capa de polvo quemado. Eso me dejó un nudo en la garganta. Nos quedamos ahí sin decir nada hasta que el personal de la bodega llegó para recibir la carga. Uno de los empleados, al ver a mi papá agachado cerca de las marcas, preguntó: «¿Pasó algo en la carretera?», señaló el hollín. «He visto algo parecido en otro camión. Dicen que es mala señal». Mi papá me miró antes de responder. «Nada de lo que quiera hablar ahora», contestó con voz apagada. «¿Podemos descargar?». «Claro». El muchacho se encogió de hombros. «Llamaré a los demás para ayudar». Más tarde, mientras descargaban, me alejé un poco y me quedé mirando el camión de lejos, tratando de entender qué había pasado. Algunos camioneros más veteranos que han recorrido todo el país se me acercaron y me contaron historias de autoestopistas sobrenaturales, pero todo en susurros, como si no quisieran llamar la atención. Eso solo hacía que todo pareciera más real y aterrador. Después de aquella noche, nunca volví a acostarme en el asiento del pasajero de un camión sin recordar la silueta en el espejo o la impresión de que algo nos acompañaba. A pesar de todo, mi papá siguió firme en su oficio y yo, hasta el día de hoy, cuando escucho el ronquido de un motor diésel en la oscuridad, siento de nuevo ese escalofrío, como si la carretera todavía me debiera una explicación. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Soy el encargado de una constructora en una zona rural de un pequeño pueblo del interior de México. Mi día comienza muy temprano, incluso antes de que salga el sol. Tomo el coche y me dirijo al sitio de obra, que es sencillo, pero en las últimas semanas había requerido atención extra porque estábamos atrasados en el cronograma. La mayoría de los trabajadores vive cerca, así que van a pie o se dan aventones entre ellos. Yo, sin embargo, recorro unos 30 kilómetros todos los santos días, ida y vuelta. En uno de esos días terminé quedándome hasta tarde en la obra. Ya pasaban de las 11 de la noche cuando guardé mis herramientas y cerré con llave el contenedor. Recuerdo que me despedí de don Valentín, el vigilante nocturno que tomaba el turno en cuanto yo salía. Solo para llegar a la carretera principal, tenía que enfrentar un tramo de camino de terracería lleno de baches y desniveles, y esa oscuridad no ayudaba en nada, pues casi no había iluminación. Cuando por fin salí al asfalto me di cuenta de lo dominada que estaba la región por la noche. A esa hora no se veía la luz de ninguna casa, bar o tiendita. Solo uno que otro poste de luz aquí y allá, con enormes intervalos entre uno y otro. Fue al pasar cerca de una bifurcación que salía hacia la izquierda, cuando vi la silueta de una señora parada bajo la tenue luz de un poste. Llevaba una falda larga y sostenía algo que no logré identificar.
Podría ser un pañuelo arrugado o una bolsa vieja, no lo sé. Un poco más adelante, noté a una niña pequeña con un vestido claro, algo sucio, parada no muy lejos de ella. Parecía que estaban juntas, pero no había señal alguna de cariño o cercanía física. Me quedé sin saber qué hacer. El lugar estaba desierto, la hora era muy avanzada, y aquella escena me inquietó de una manera extraña. Pensé en seguir de largo, pero no tuve valor. Reduje la velocidad, me detuve a su lado y bajé la ventana. «Buenas noches. ¿Usted va hacia el pueblo?» Ella me miró con desconfianza, evaluándome por unos segundos antes de responder. Al final asintió con la cabeza. En ese momento, solo podía ver claramente el rostro de la señora. La niñita parecía haberse alejado a la parte más oscura, como si quisiera esconderse. «Si quiere, puedo llevarla a un punto más cerca del centro. A esta hora ya no hay autobuses», comenté, imaginando que no era nada seguro estar en ese lugar. Ella tardó en contestar, pero aceptó. Le sugerí que se sentara en el asiento trasero, porque en el delantero tenía un montón de herramientas y papeles, y también porque pensé que se sentiría más cómoda ahí atrás. En cuanto entró, noté que su ropa estaba llena de tierra, como si hubiera rodado por un barranco o algo parecido. El olor era algo húmedo, una mezcla de moho con tela vieja, que me hizo fruncir el ceño al instante. Encendí el coche de nuevo y mientras me acomodaba, tuve la impresión de ver de nuevo a la niña del vestido claro parada cerca del poste. Cuando miré por el retrovisor, ya no vi nada. Debo estar muerto de cansancio, pensé, tratando de concentrarme en el camino. Aún así, esa sensación extraña no se me quitaba de la cabeza. Pasaron varios minutos en un silencio profundo, hasta que escuché un murmullo muy bajo que provenía del asiento trasero. «Él es buena persona, sí». De inmediato miré por el retrovisor, pero la señora seguía mirando por la ventana sin decir nada. Pregunté, «¿Me hablaba a mí, doña?» Ella negó con la cabeza, sin cambiar su expresión seria. Sentí todo mi cuerpo tenso. La carretera estaba cada vez peor, llena de remiendos, y yo intentaba llevar el coche a un ritmo constante para no caer en baches más grandes. Pero no podía quitarme de encima la impresión de que no estábamos solos dentro del coche. Traté de iniciar una conversación, averiguar de dónde venía, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Insistí, ya incómodo con la situación. «Disculpe, ¿usted estaba sola allá en ese poste? A estas horas es peligroso, ¿no?» Ella tardó en responder como si no entendiera la pregunta, hasta que habló, en voz baja. «La gente de fe nunca anda sola». Esa frase me hizo aferrar el volante con fuerza. Tuve la impresión de ver una sombra pequeña en el asiento trasero, pero cuando miré de nuevo, no había nada. Preferí quedarme callado. Solo quería llegar pronto a algún tramo más transitado, aunque aún faltaban varios kilómetros. De pronto ella me pidió que me detuviera cerca de otro camino de terracería, todavía más oscuro que el anterior. Miré por la ventana y no distinguí ninguna casa, poste o señal de luz que indicara algún lugar a donde pudiera ir. Insistí. «¿Estás segura? Está muy oscuro. ¿No prefiere que la lleve un poco más adelante?» Ella me dio las gracias, movió la cabeza y dijo que ahí estaba bien. Antes de bajar, tocó levemente mi hombro y me deseó buena suerte, de un modo que me dejó sin palabras. Solo asentí, viéndola alejarse. Fue entonces que noté que la misma niñita del vestido claro caminaba a su lado, manteniendo una distancia que parecía casi ritual. En ningún momento se tocaron o se miraron, pero avanzaban juntas hacia la oscuridad. Me quedé unos segundos ahí, con el coche encendido sin poder meter la marcha. Observé a las dos hasta que desaparecieron, tragadas por la noche. No soplaba el viento, no se oían grillos, nada. Era un silencio tan denso que parecía que todo a mi alrededor había dejado de respirar. Respiré hondo, di un trago de agua de la botella que llevaba en el tablero y seguí mi camino. No sé decir si fue un ataque de cansancio, un sueño despierto o algo que escapa a toda explicación. Pero, incluso ahora,
Al recordar el rostro de aquella señora y la forma de la niña, tan callada que apenas parecía real, aún me descubro pensando en lo que sucedió. Puede que estuviera demasiado exhausto, pero siempre que paso por esa región de noche, echo un vistazo al retrovisor, preguntándome si esa niñita sigue por ahí, caminando junto a quien, al parecer, nunca anda sola. Tenía 22 años cuando mi abuela me pidió que la llevara de vuelta al lugar donde nació, allá en el interior de Guanajuato. Ella ya vivía con nosotros hacía más de 10 años, pero casi nunca hablaba de su tierra natal. Parecía que recordar ese lugar le dolía más de lo que la consolaba. Sin embargo, un miércoles por la tarde, llegó la noticia de la muerte de un viejo conocido suyo, el tal Don Gualberto, y de repente mi abuela decidió que necesitaba volver. Nadie la hacía cambiar de opinión. Quería ir al velorio a como diera lugar. Me sorprendió. Mi abuela, que siempre evitaba hablar del pasado, ahora estaba dispuesta a enfrentar horas de carretera, subidas por la sierra y un riesgo considerable para llegar hasta ese pueblo metido entre cerros y casi sin señalización. Traté de decirle que podríamos salir al día siguiente, cuando fuera más seguro, pero ella simplemente negó con la cabeza y dijo: «No hay tiempo que perder». En menos de una hora, ya estábamos en mi carro con una maleta improvisada y la fe que siempre llevaba al cuello, una medallita de San Cristóbal. En cuanto dejamos atrás la última ciudad grande, sentí que la situación se iba a poner tensa. Ya había escuchado historias de ladrones que asaltaban coches detenidos en esas carreteras llenas de curvas, sobre todo al atardecer. No era un camino turístico, solo quienes vivían o tenían familia por allá pasaban por ahí. La carretera era angosta, con baches en algunos tramos, con subidas fuertes y rodeada de vegetación densa o pequeños muros de roca. El paisaje parecía bonito, pero no lograba relajarme. Mi objetivo era llegar antes de que anocheciera. Mi abuela pasaba casi todo el tiempo en silencio, murmurando oraciones. De vez en cuando se persignaba, como si algo malo pudiera suceder en cualquier momento. Yo la observaba por el retrovisor y veía sus ojos cerrados, los dedos entrelazados en el collar de San Cristóbal. Eso me ponía aún más nerviosa, porque el silencio, sumado a mi ansiedad, creaba un ambiente extraño en el carro, como si estuviéramos yendo a un lugar que ya no nos pertenecía. Casi al caer la tarde, sentí que el volante tiraba hacia la izquierda. Traté de mantener el coche en el carril, pero pronto tuve que orillarme en un pequeño espacio de tierra a un lado de la carretera. Bajé sin apagar el motor para revisar, y claro que era el peor escenario. La llanta trasera izquierda estaba ponchada, completamente vacía. «¡Ay, no!», murmuré intentando disimular mi desesperación. Yo sabía cambiar una llanta, pero no recordaba dónde había guardado la gata, y además el carro era nuevo para mí. Hacerlo sola, con poca luz, me daba bastante miedo. Miré a mi abuela esperando alguna reacción, pero ella solo apretó los ojos con más fuerza y sostuvo la medallita contra su pecho. Una parte de mí quería sacudirla y preguntarle por qué no decía nada. Otra parte entendía que rezar era su manera de enfrentar el miedo. Aún así, yo necesitaba resolver la situación. Abrí la cajuela, busqué la caja de herramientas, pero la gata no estaba donde debía. Mientras revolvía ese desorden, oí el ruido de un motor que se acercaba lentamente. Levanté la cabeza y vi una camioneta grande, típica de rancho, pero con cristales tan oscuros que no se alcanzaba a ver nada adentro. Me quedé parada, intentando mantener la calma, pero el corazón se me salía del pecho. La camioneta se detuvo unos metros adelante, ocupando parte del camino. Tuve la sensación de que me estaban observando. Mi abuela, dentro del auto, agachó aún más la cabeza y siguió rezando en voz baja. Esos segundos se hicieron eternos. Pensé en todas las historias de asaltos que había escuchado, de gente secuestrada, personas encontradas sin vida en el monte junto a la carretera.
Consideré correr hacia la maleza, pero ¿y mi abuela? Jamás podría huir rápido. Intenté distinguir alguna silueta dentro de la camioneta, pero no vi nada. De pronto, el motor rugió más fuerte y el vehículo se marchó, regresando por donde había venido. Casi me derrumbé de alivio, aunque seguía temerosa de que pudieran volver. Regresé al coche y me senté en el asiento del conductor, con la puerta aún abierta, sin saber qué hacer. No había señal de celular, ni una casa cerca. Era como si estuviéramos aisladas del mundo. Mi abuela abrió los ojos, me miró con ternura y murmuró algo que sonó como una plegaria a San Cristóbal. Traté de serenarme, pensando si valía la pena avanzar con la llanta en el Rin hasta el siguiente pueblo, pero eso también parecía arriesgado. Entonces apareció un segundo coche, un modelo antiguo, que llegó con las luces intermitentes encendidas y se detuvo unos metros detrás de nosotras. Me puse tensa, pero enseguida bajó un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con sombrero de ala ancha. Hizo señas con calma y preguntó: ¿todo bien por aquí? ¿Necesitan ayuda? No pude disimular mi alivio, pero seguía recelosa de confiar en un desconocido en ese momento. Aún así, él tenía un semblante tranquilo, y sin esperar respuesta, ya estaba sacando una gata hidráulica y unas cuantas herramientas de la cajuela de su coche. Mi abuela lo miró fijamente, como tratando de reconocerlo. De pronto, él también posó su mirada en ella, sorprendido. «¿Abuela Nélida? ¿No se acuerda de mí? Soy Mauro, el hijo de don Albino, que trabajaba con su hijo». Se me helaron los dedos. Eso explicaba su reacción, aunque no dejaba de parecerme extraña la coincidencia de encontrar precisamente a alguien que conocía a mi abuela tantos años atrás en este tramo de la carretera. Mauro contó que venía de otro pueblo y que decidió volver más temprano a casa, sin saber muy bien por qué. «Un presentimiento», dijo. Para mí, era uno más de esos signos que la fe de mi abuela siempre me hacía cuestionar. Cambió la llanta en pocos minutos, mientras yo sostenía la linterna y vigilaba el camino, todavía temiendo que la camioneta regresara. Cuando terminó, Mauro sugirió que siguiéramos nuestro camino cuanto antes y se ofreció a manejar detrás de mi coche, para asegurarse de que llegaríamos sanas y salvas al pueblo. Cuando por fin vimos el letrero de entrada, sentí una mezcla de alivio y extrañeza. Parecía que esa carretera no terminaría nunca, pero ahora podía respirar como quien escapa de una pesadilla. Me detuve en una pequeña plaza de tierra, rodeada de casas antiguas y una iglesita muy sencilla. Mauro pasó junto a nosotras, tocó el claxon con suavidad y siguió su camino. Mi abuela hizo un gesto de agradecimiento y volvió a aferrarse al collar de San Cristóbal. El velorio de don Gualberto fue a la mañana siguiente, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que sucedió en la carretera. ¿Qué habría pasado si Mauro no aparecía? ¿Regresaría la camioneta para hacernos daño o solo eran curiosos? ¿Y cuál era la probabilidad de encontrar justo a un antiguo conocido de mi abuela, que además llegara en el momento exacto? Para ella, no había duda de que fue algo más que una coincidencia. Yo, hasta el día de hoy, no sé qué decir. Solo sé que, después de eso, empecé a llevar siempre un crucifijo y la imagen de San Cristóbal en el carro, acompañados de una pequeña oración antes de salir a cualquier carretera solitaria. Viajar en coche por el interior de Veracruz nunca me pareció algo arriesgado. Mi prima, Camila, y yo solíamos tomar la carretera para resolver asuntos pendientes en la universidad o visitar a familiares. Aquel fin de semana salimos de madrugada para evitar el tráfico pesado cerca de la Ciudad de México. Ambos estábamos muy emocionados. Ella acababa de cambiar de auto y esta sería nuestra primera travesía más larga con el vehículo nuevo. El viaje de ida transcurrió sin problemas y decidimos regresar el mismo día para ahorrar en hospedaje. Después de arreglar todo en la universidad, tomamos la carretera de regreso al atardecer, creyendo que el camino estaría más tranquilo. Conversábamos de todo,
los planes de graduación, la prisa de las prácticas y las ganas de volver a casa. El cielo estaba despejado y el sol ya bajaba, tiñendo el horizonte de un tono anaranjado. Cerca de las 6:30 entramos a un tramo más aislado de la carretera. El paisaje se reducía básicamente a vegetación baja, algunos campos de caña de azúcar a lo lejos y casi ninguna gasolinera. Como el clima estaba agradable, dejamos las ventanas un poco abiertas para sentir el viento. Fue entonces cuando el coche empezó a dar señales extrañas. Primero la música que salía del celular comenzó a fallar, como si el sonido se cortara. De repente, el tablero se apagó. Camila trató de pisar más el acelerador, pero no sucedió nada. El motor tembló y simplemente se apagó. Nos quedamos sin dirección hidráulica, sin luces en los faros, y para colmo, estábamos en una ligera pendiente que hizo que el auto comenzara a retroceder lentamente. Mi corazón se aceleró. Ella pisaba el freno, pero el pedal estaba muy duro, y aún con el freno de mano, el coche se deslizó un poco. Solo se detuvo por completo cuando salimos del asfalto y caímos en un pequeño acotamiento de tierra compactada. Pasado el susto inicial, nos tranquilizó saber que no había ningún vehículo detrás en ese momento. Bajé para ver si había alguna fuga o algo visible que estuviera mal. Camila también descendió, aún agitada, y encendió la linterna del celular. No vimos nada extraño en el motor. Mientras ella intentaba encender el coche de nuevo, empecé a sentir un ambiente raro. Era como si el aire se hiciera más denso y sentía una presión incómoda en el pecho. Pensé que solo era producto de los nervios, pero cuando la miré, vi la misma inquietud reflejada en sus ojos. Caminé unos pasos hacia la parte trasera del coche, como si algo me arrastrara en esa dirección. Fue entonces que noté un montón de tierra en una zanja cerca de una cerca rota. Había hojas secas encima, pero se notaba que alguien había removido la tierra recientemente. Parecía un montículo redondeado fuera de lugar. Camila me siguió en silencio. Levantamos algunas hojas con la punta del zapato. De pronto, debajo de la tierra suelta, apareció algo que se parecía a un pedazo de piel muy clara. Me quedé totalmente paralizado. Ella dio un grito ahogado, dejó caer la linterna y a la luz del celular se pudo ver que sin duda era una mano humana, delgada e inmóvil. No intercambiamos ninguna palabra. Parecía que se nos secaba la garganta. Lo único que pasó por mi cabeza fue: «Tenemos que irnos de aquí». Jalé a Camila del brazo y corrimos de vuelta al auto. Ella se subió, giró la llave y el motor arrancó sin titubear, como si no hubiera pasado nada. Ni siquiera tuvimos tiempo de preguntarnos por qué, de repente, funcionaba. Simplemente nos fuimos de allí lo más rápido posible. Manejamos casi media hora hasta encontrar una gasolinera sencilla, donde vendían botanas y servían café en un termo. Paramos ahí, todavía temblando. Mientras Camila bebía agua para intentar calmarse, tomé mi celular y llamé a la Policía Federal de Carreteras, contándoles todo lo que habíamos visto. Di la ubicación aproximada, describí el montículo de tierra y les dije que había algo, o alguien, enterrado allí. El operador me hizo varias preguntas y respondí todo sin ocultar nada. Después de ese viaje, jamás volví a subestimar lo rápido que una situación aparentemente normal puede convertirse en una pesadilla. Todavía cargo conmigo el recuerdo de esa mano enterrada. No sé si fue casualidad, destino o alguna fuerza mayor la que nos detuvo en ese punto. Solo rezo para que la policía haya encontrado a esa persona y le haya dado un final al menos digno. Y cada vez que paso por un tramo desolado de carretera, siento un nudo en el estómago que me recuerda: a veces lo peor no es lo que vemos, sino lo que está oculto justo bajo nuestros pies. Buenas noches, Dom. Decidí escribirte porque, después de tanto tiempo intentando dejar esta historia atrás, me di cuenta de que necesito compartir lo que viví. Mi nombre es Marcelo Guimarán, pero la mayoría de mis colegas de carretera me llaman Guima. Soy de Texcoco, en el Estado de México, pero hoy vivo en el interior de Michoacán,
después de muchos años recorriendo México como camionero. Mi padre, don Augusto, también era chofer. Él dice que aprendió todo de mi abuelo, quien transportaba madera en una época en que los caminos eran todavía más precarios y el verdadero freno era la valentía. Desde chamaco yo acompañaba a mi padre en viajes cortos. Aprendí a manejar en un cañaveral cerca de la casa de un tío y cuando me di cuenta, ya tenía la licencia profesional en la mano, tomando carga para el otro lado del país. En 2010 recibí la oportunidad de trabajar en una empresa de transportes en Zamora, ciudad del suroeste de Michoacán. El servicio era llevar soya hasta el puerto de Manzanillo o traer de regreso algún insumo agrícola al interior. No era el trabajo soñado, pero pagaba las cuentas y todavía disfrutaba esa soledad de la carretera. Solo yo, mis pensamientos y la música regional en la radio CB. En aquel tiempo, yo hacía un trayecto largo por la carretera federal 54, pasando por la región de la Sierra de Coalcomán. Era un tramo famoso por las curvas cerradas, las subidas empinadas y, claro, por las historias de apariciones. No todos creen en eso. Yo mismo no le daba mucha importancia. Pero al manejar de madrugada por lugares deshabitados, oyendo ruidos extraños en la radio o viendo alguna luz rara en el retrovisor, la mente empieza a divagar. Y a veces uno se pregunta si es solo la imaginación trabajando. En uno de mis viajes, por agosto de aquel año, salí de Manzanillo después de descargar la soya. En vez de dormir en la explanada de una gasolinera cerca de la salida de la ciudad, decidí adelantar camino. Había una estación que me gustaba antes de la Sierra de Tumbiscatío, una parte de la carretera parecida a la Sierra de Coalcomán. Pero para llegar hasta allí, necesitaba recorrer unos 120 kilómetros. Me sentía con energía y pensé que podría lograrlo. Salí de la gasolinera alrededor de las 11 de la noche, con el tanque lleno. La carretera estaba tranquila, casi sin tráfico, apenas uno que otro camión rebasándome. Dejé sonar un corrido, la cabeza despejada, y seguí manejando a mi ritmo, atento a las curvas y a los señalamientos. De repente vi que aparecía un auto en mi retrovisor con las luces altas que me cegaban. Pensé que sería alguien con prisa intentando rebasar. Puse la direccional para facilitar, pero el auto no me rebasó ni bajó sus luces. Aquello empezó a inquietarme. Reduje la velocidad esperando que el coche siguiera, pero se mantuvo pegado a la parte trasera del camión. Miré el espejo derecho. No había un acotamiento seguro para orillarme. Entonces, aceleré un poco para ver si me deshacía de él, pero el auto me siguió, siempre con las luces altas. Pensé en un asalto. Es el primer miedo que surge. Pero, de un momento a otro, esa luz intensa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Iba yo en línea recta y no había ningún sitio por donde el auto pudiera desvanecerse tan rápido. Parecía haberse esfumado en el aire. Sentí un escalofrío al instante. Seguí adelante sin ver rastro de aquel vehículo. Unos 15 minutos después, cuando ya estaba en la bajada que precede la Sierra de Tumbiscatío, vi un auto como a 500 metros delante. De nuevo esa luz intensa. Parecía un sedán antiguo, tal vez un Impala. Llegué a pensar que era solo mi cansancio. Pero ahí estaba, frente a mí, avanzando despacio. No me había rebasado antes. ¿Cómo podía estar ahora adelante? También noté algo extraño. La luz interior estaba encendida y había 4 o 5 siluetas dentro. No distinguía rostros, solo formas. En un parpadeo, el auto aceleró con fuerza y desapareció en la siguiente curva. Mi corazón dio un brinco. No vi nada muy sobrenatural, pero todo era raro. Tuve la sensación de que esas personas me observaban, aunque no alcanzaba a ver sus facciones. Continué, sin saber si rezar, llamar a mi padre o fingir que nada estaba pasando. Al final de la bajada vi unas luces que venían en sentido contrario, parpadeando como si el conductor hubiera perdido el control. Cuando me di cuenta, era el mismo auto, con la luz interior encendida, invadiendo mi carril. Pensé en un conductor ebrio o drogado que venía directo hacia mí. El choque parecía inevitable, pero no ocurrió. Solo escuché un ruido amortiguado, como si fuera aire comprimido golpeando,
y el camión siguió sin un rasguño. Volteé de inmediato al retrovisor, pero no había ningún vehículo ni pedazos de nada. Fue como si ese auto hubiera atravesado mi camión. Me quedé tan aturdido que casi me orillé, pero seguí hasta la próxima estación de servicio. Al llegar necesité varios minutos para recobrar la respiración. Bajé, tomé agua, caminé un poco. Un despachador notó mi estado y preguntó si me sentía mal. Le dije que era solo ansiedad por manejar de noche. No tenía valor de explicar que en menos de una hora había visto un auto misterioso y un choque imposible. No sabía si era un fenómeno o algo en mi cabeza. Hasta hoy no estoy seguro. En esa parada encontré a Jonás J., un colega que también hacía la ruta de la soya. Se dio cuenta de que yo estaba pálido y me insistió para que le contara qué pasó. Le hablé por encima, sin recalcar la parte sobrenatural, y él me dijo que aquel tramo está lleno de relatos extraños. Hay gente que asegura ver un carro antiguo que aparece y desaparece en la sierra, comentó mientras revisaba su termo. Mi tía vive en un poblado por aquí cerca y jura que, hace años, hubo un accidente grave con un Impala lleno de jóvenes. Todos murieron al instante. La gente dice que el coche todavía anda por ahí, como si repitiera el momento del desastre. Aquello me dejó sin palabras, pero preferí no indagar más. Comí algo, dormí en el patio de la estación y traté de olvidar. Tal vez fuera sugestión o puro cuento de la carretera, pero no logré descansar bien. Me la pasé dando vueltas en la cama del camión, recordando las voces que creí oír, el estruendo que no afectó mi defensa. Era perturbador. Unas semanas después, tuve que hacer la misma ruta en sentido opuesto, saliendo del interior rumbo a la costa. Había tenido un día pesado, cargando fardos y ayudando en el almacén, y solo pude tomar la carretera al anochecer. Mi plan era llegar a un punto de apoyo después de la sierra de Tumbiscatío y dormir allí. Estaba exhausto, pero la transportadora tenía prisa y no tuve opción. Cerca de la medianoche, empecé a subir la sierra, la parte más tensa del trayecto, con subidas largas y curvas cerradas. En una de esas curvas, mis luces alumbraron algo parado en el acotamiento. De primera vista pensé que era un muñeco o un poste, pero al acercarme vi que era una mujer. Estaba quieta, los brazos colgando a los costados, mirando hacia la carretera. Su ropa era oscura y no mostraba expresión en el rostro. Pensé en detenerme para ver si necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. No había ningún otro vehículo alrededor, aquella carretera vacía. Mi primera sospecha fue un asalto. He escuchado historias de gente que finge una emergencia para robar a camioneros, pero, al pasar junto a ella, sentí un escalofrío en la nuca, como si mi cuerpo reconociera una alerta. Seguí adelante, pero cada vez que recordaba a esa figura inmóvil, se me erizaba la piel. De pronto escuché un golpeteo contra la carrocería. Miré por el retrovisor y juro haber visto a la misma mujer corriendo al lado del camión, como si siguiera mi velocidad. Todo eso sucedió en cuestión de segundos, pero fue muy claro. Yo no iba tan rápido, tal vez a 40 kilómetros por hora, pero aún así es imposible que alguien a pie alcance un camión así. Parpadeé, volví a mirar, y ella había desaparecido. Pensé, estoy muy cansado, estoy delirando. Me eché un poco de agua en la cara, abrí la ventana. Más adelante, casi en la cima de la sierra, vino lo peor. Sentí un peso en el estribo del lado del copiloto, una presencia. Me atreví a voltear de reojo y casi solté el volante. La misma mujer estaba ahí, de pie en el estribo, agarrada de la manija y mirándome. Pero su rostro no parecía humano. Era como si algo faltara en sus ojos y la boca fuera un contorno sin forma definida. En ese instante mi corazón casi se detuvo. Intenté rezar, pero no recordaba bien las palabras. Solo me vino a la mente un versículo que mi madre repetía: 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Lo repetí sin parar. Cuando reuní valor para mirar de nuevo, no había nadie. Llegué al punto de apoyo temblando. Estacioné el camión y, para cerciorarme, di una vuelta alrededor de la cabina, buscando huellas o alguna señal que confirmara mi locura.
No encontré nada. Me senté en un murito para tratar de calmarme y encendí un cigarro. En ese entonces fumaba, hoy ya no. Algunos compañeros me vieron así y preguntaron qué había pasado. Les conté solo que escuché un ruido en la carrocería. Una amiga, Silvia Cis, bromeó diciendo que podía ser un animal golpeando. Pero al ver mi cara, notó que no estaba nada bien. Preferí quedarme callado para no parecer loco. Dormí mal, recordando todo el tiempo aquella figura y la sensación de pavor que no me dejaba. Cuando volví a Zamora, no comenté nada en la empresa. Seguí trabajando normalmente. Pero, unas semanas después, en plena temporada de soya, tuve que enfrentar de nuevo la misma carretera, esta vez en caravana con otros 2 camiones. Viajar en grupo suele dar más tranquilidad. La idea era salir de madrugada y cruzar la sierra antes de que apretara el calor. Así que, alrededor de las 2 de la mañana, avanzábamos en fila por la carretera, cada quien con su radio encendida para comunicarnos. Yo iba en segunda posición. Todo marchaba bien hasta que el primer camión avisó por radio que había visto una vaca suelta en el acotamiento. Es algo lamentablemente común. Estuvimos pendientes. Unos 10 minutos después, mis faros captaron una figura grande corriendo a la orilla de la pista. Podría ser la vaca, pero, al fijarme mejor, no estaba seguro si era una vaca o algún otro animal. Tenía una forma extraña, patas muy largas. Con cada zancada parecía acercarse más. Llamé al líder por radio, pero él dijo que solo veía una res algo retirada. Otro se burló. «Guima, ¿traes sueño, compadre?» Fue entonces que esa criatura atravesó la carretera justo frente a mí. Pisé el freno para no arrollarla. El camión que venía detrás también frenó. Aquel bicho caminaba por medio de la pista, ignorando el ruido o nuestros intentos de esquivarlo. Por impulso, aceleré para rebasarlo, porque quedarse parado ahí era peligroso. Cuando me emparejé, sentí un golpe seco en el costado del camión, como si algo hubiera saltado contra la carrocería. Me pasé al carril contrario por reflejo y casi perdí el control en la curva. Pensé que la lateral quedaría abollada, pero, al volver a mi carril, no vi nada en los espejos, ni rastro del animal, ni rasguños. Mis compañeros de la caravana decían que la vaca seguía en el acotamiento, que no vieron ese choque que describí. Yo tenía las manos sudando en el volante y el corazón a 1000. Al llegar a Manzanillo, conté lo ocurrido en la oficina. Flavio, mi supervisor, me llamó para platicar. Esperaba que se riera o me mandara al psicólogo, pero me dijo que él también había pasado por algo parecido, viendo cosas extrañas de madrugada en esa misma región. Comentó que varios camioneros experimentados preferían no subir esa sierra de noche. «Voy a intentar mover tus rutas, Guima. Es complicado, pero no quiero perder a un buen chofer», me dijo. Yo ya tenía miedo de volver a enfrentar esa parte de la carretera, esa sensación de peligro, las apariciones que solo yo veía, los golpes en la carrocería. Empecé a mirar cada sombra del camino con más tensión. Traté de rezar con más frecuencia, pedí protección a mi padre e incluso hablé con el pastor de la iglesia de mi mamá. Quería creer que todo era cansancio, pero en el fondo sentía que esas carreteras guardaban secretos que uno no entiende. Tiempo después, Flavio me ofreció un puesto para hacer otra ruta, de Morelia a Guadalajara, un camino muy distinto. Acepté sin pensarlo 2 veces. El cambio fue algo enredado, pero se concretó. Dejé el tramo de la sierra de Coalcomán y nunca volví a ver algo parecido. Aún escucho relatos de gente que dice haberse cruzado con ese auto antiguo, con la misma mujer al borde de la carretera o con animales que simplemente se desvanecen. No sé si todo es fruto del miedo colectivo o si realmente hay algo sobrenatural por allá. Solo sé que, en las noches más silenciosas, cuando recuerdo lo que viví, siento de nuevo ese escalofrío y prefiero no tentar a mi suerte. Hay lugares donde el mundo real se mezcla con otra cosa que no podemos explicar, y no siempre estamos preparados para enfrentarlo. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días,
y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.